Saludos de nuevo y bienvenidos a nuestro tiempo devocional en el que cada día nos encontramos con el Señor y su palabra, y Él también se encuentra con nosotros. En Gálatas capítulo 6, los primeros versículos, el apóstol Pablo hace una exhortación acerca de cómo vivir el Evangelio, cómo aplicar el Evangelio en una situación tan difícil como la restauración de alguien que ha caído. Dice en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, debéis restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayudaos unos a otros a llevar vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. El Evangelio tiene que ver no solamente con nuestra reconciliación con Dios, no solamente tiene que ver con el vivir agradando a Dios en una vida nueva, en una vida de libertad, de gozo, sino también tiene que ver con los demás. No es algo simplemente de algo personal, sino también tiene que ver con ayudar a otros para que puedan también vivir en Cristo. Y aquí el apóstol nos habla del deber que tienen los hermanos, la iglesia, de restaurar al hermano caído, de restaurar a aquel que ha sido sorprendido en pecado. Es decir, aquel que ha caído en pecado debe buscar la restauración, y el lugar de restauración es la iglesia. Cuando una congregación cristiana pierde de vista el Evangelio y se convierte en otra cosa, entonces no es posible esa restauración. Quizá, y esto es un tema muy complejo, pero quizá simplemente es porque la persona que ha caído en pecado, la persona que debería ser restaurada, ya no es restaurada, sino condenada, apartada, disciplinada de manera no bíblica, o simplemente rechazada, repudiada, discriminada, señalada de alguna manera. Y esto, cuando sucede en una iglesia, o simplemente cuando esa persona que ha caído o ha sido sorprendida en pecado es ignorada por completo, no es posible la restauración. Entonces el Evangelio no es aplicado con todo su poder. Entonces el Espíritu de Dios, que utiliza siempre el Evangelio y siempre a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, no tenemos que olvidar esto. La iglesia no es un club evangélico, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el instrumento que Cristo usa para bendecir a los suyos y también para bendecir a este mundo. Entonces, cuando el Evangelio no es aplicado en la vida de la persona y no es posible la restauración, finalmente esta persona que ha caído, este hermano que ha caído, acaba por abandonar la congregación y apartarse al mundo, acaba por salir a otra congregación donde pueda pasar desapercibido, donde nadie sepa de su problema, o acaba en otros caminos que no son la voluntad de Dios. Y esto es lamentable, porque al igual que en una familia se cuida, los miembros de la familia se cuidan unos a otros y tratan de restaurarse, de ayudarse cuando están en enfermedad, cuando están en dificultad, la enfermedad del cristiano se llama pecado. Y cuando caemos en pecado necesitamos el apoyo y la restauración de los hermanos. Y por eso dice aquí Pablo no una opción, sino dice un deber. Dice, si alguno es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, o sea, vosotros que de verdad estáis caminando en el Espíritu, vosotros que de verdad estáis en Cristo, que estáis en salud espiritual, debéis restaurarlo. O sea, es una obligación, es un deber que tienen. ¿Por qué? Porque son parte de la familia. No puede permitirse que en la familia alguno quede atrás, alguno quede enfermo, alguno quede como abandonado, sino que hay que, con una actitud humilde, evidentemente, ahora veremos un poco más de esto, hay que buscar su restauración. ¿Qué quiere decir la restauración? La restauración es arrepentimiento y fe para volver otra vez al Señor y volver más fuerte en el Señor, volver dispuesto, preparado para pasar página y emprender una nueva etapa de la vida caminando con Cristo. Y para eso está la Iglesia, para fortalecer las rodillas debilitadas, para que lo enfermo no sea sanado, para que lo que está desviado entre en el camino. ¿No es eso el Evangelio? ¿No es eso lo que Cristo nos enseñó? Dice aquí que lo hagamos con una actitud humilde.
Muchas veces cuando un hermano peca, tiene muchos jueces, pero pocos amigos. Tiene muchos acusadores, pero pocos médicos. Tiene muchos discriminadores, pero pocos que de verdad se interesan en la restauración. Y aquí dice que lo hagamos con una actitud humilde, sencillamente porque todos somos pecadores. Y si no caemos en un pecado, caemos en otro. Si no caemos en ese pecado más escandaloso, podemos caer en otro menos escandaloso, pero da igual. Dice, tú también puedes ser tentado, pero cuídese cada uno. Ahí está la base de la humildad. La base de la humildad es que como yo soy pecador, mañana me puede tocar a mí, mañana puedo caer yo, mañana puedo ser engañado yo, mañana puedo ser atraído y seducido por mis propias pasiones pecaminosas, engañado por el diablo y drogado por el mundo de tal manera que al final acabe yo también caído y postrado en una actitud vergonzosa y en un estado espiritual lamentable. Ahí es donde yo necesito la restauración de mis hermanos y debo entonces buscar no hacer público el pecado notorio como si fuese eso algo que todos tienen que saber, sino buscar en el liderazgo de la Iglesia y en las personas más cualificadas y capacitadas de la Iglesia, buscar ayuda para superar ese trance, porque el Evangelio no mata a los heridos, no remata a los heridos. El Evangelio restaura, salva, transforma. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice aquí que nos cuidemos cada uno de nosotros y nos manda también ayudaos unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Sí, el pecado es una carga y las consecuencias del pecado también lo son. Y esta carga que debemos sobrellevar, que tenemos que sobrellevar quizá de una debilidad, de una tentación, de un hábito pecaminoso, de una adicción, quizá de una situación realmente dura, difícil, es necesario ayudarse. Es necesario que en la Iglesia, los que están sufriendo un divorcio traumático, una separación, los que están batallando con pasiones y deseos fuertes, puedan entonces recibir ayuda. La ayuda la reciben las personas que no pueden más. La ayuda la necesitan las personas que no pueden ellos mismos hacer frente a la dificultad que están pasando. Eso significa ayuda. Cuando no puedes tomar una carga por ti mismo, es demasiado pesada, pero hay que llevar esa carga. Y entonces hay que llevarla y hay que sobrellevarla y para eso necesitas ayuda. Y es por esto que debemos buscar esa ayuda en las personas, orar a Dios primero, claro está, y buscar las personas adecuadas, discretas, honestas, espirituales, dispuestas a ayudarnos para que así, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, la propia iglesia sea un lugar de sanación, un lugar de restauración, un lugar de bendición, un lugar de confianza, un lugar donde los pecadores son restaurados, porque al final todos somos una compañía de pecadores en estado de restauración. Somos un montón de idólatras recuperándonos de nuestras idolatrías. Somos, en definitiva, y estamos todos necesitados de ese evangelio que debemos creer, vivir y compartir a cada instante. Así que dice aquí que lo hagamos. ¿Y por qué dice que lo hagamos? Lo dice porque así cumpliremos, como dice este maravilloso pasaje, ayudaos unos a otros para así cumplir la ley de Cristo. Esta expresión de la ley de Cristo, ¿qué quiere decir? Bueno, la ley del Antiguo Testamento, según los estudiosos, consta como de 600 mandamientos diferentes. Pero Jesús, cuando vino a esta tierra, varias veces resumió toda la ley de Dios en los dos grandes mandamientos, o mejor dicho, el gran mandamiento que se compone de dos partes. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la segunda parte es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús explicó muy claramente eso. Explicó el amor a Dios diciendo que había que dejar todo por Él, con el ejemplo del joven rico, ¿te acuerdas? Cuando le dijo, te falta algo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ten tesoro en el cielo, ven y sígueme. Es decir, amar a Dios significa que Él es supremo en nuestra vida y que todo lo demás hay que perderlo, hasta la propia vida hay que dejarla, en el sentido de que Él sea el rey de nuestras vidas, el rey de nuestro ser. Y también explicó lo que es el amor al prójimo con aquella parábola inolvidable
maravillosa del buen samaritano, cuando se dice que el verdadero creyente es aquel que siente compasión en su corazón y que está dispuesto a buscar, o sea, a salvar a aquella persona, dejar la indiferencia para ir caminando en amor, para salvar a aquel que había sido vapuleado, o aquella historia también preciosa del padre que está dispuesto a perdonar a su hijo y aceptar a su hijo que ha caído y que regresa. Esto es la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para los otros. Como yo os he amado, así también debéis amaros vosotros. Y es por esto que por todas partes se nos dice, sobre todo en primera de Juan, que es el amor y la verdad están juntos ahí, y dice que si no amamos al hermano, si no ayudamos al hermano, si cerramos nuestro corazón contra los hermanos, también dice Santiago, el amor de Dios no está en nosotros, el amor de Cristo no está. Y por lo tanto, la ley de Cristo significa amar, perdonar, restaurar, tender la mano, buscar la ayuda de los pecadores, porque todos estamos en el mismo barco y todos nos necesitamos, todos somos parte del mismo cuerpo. Y el ojo no le puede decir al oído, no te necesito, la mano no le puede decir al pie, como no soy pie, no soy parte del cuerpo. Ya sabemos que Jesús, que el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Y por lo tanto, cuando una parte del cuerpo está dolida, cuando una parte del cuerpo está dañada, cuando una parte del cuerpo, que es la iglesia, cuando un hermano o una hermana está en esa situación, es momento de cuidar, de restaurar y de establecer los medios del Evangelio, aplicando correctamente en cada necesidad para buscar finalmente la sanidad, la restauración y el bien de este hermano que ha caído. Y haciéndolo con humildad, porque todos podemos caer, la iglesia se va a convertir y será lo que Cristo quiere, un lugar de amor, un lugar donde la ley de Cristo es suprema, donde no se está buscando guardar 600 mandamientos, sino solamente uno, el amar a Dios y el amar al hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano, porque el que ama a su hermano ya ha cumplido la ley. El que ama a Dios y ama a su hermano ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Es absolutamente imposible que nosotros cumplamos la ley de Cristo, claro que sí, porque la ley de Dios solamente Él pudo llevarla a cabo. Sin embargo, somos llamados a obedecer esa ley. ¿Por qué somos llamados a hacerlo? Porque Cristo, mediante su poder, mediante el bendito Espíritu de Dios, unidos a Él por la fe, podemos ser capaces de pedir perdón, podemos ser capaces de pedir ayuda, podemos ser capaces de, en humildad, pedir socorro y encontrar en nuestra familia de la fe el lugar de restauración y de bendición que necesitamos. Qué precioso es esto. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. El que está unido a mí, yo lo voy a podar para que dé más fruto. En esto glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y probéis así que sois mis discípulos. Entonces lo que está diciendo aquí es que debemos buscar en Cristo y debemos buscar en los medios que Cristo ha establecido el estar unidos a Él y estar preparados para pedir perdón y para perdonar. Estar preparados para pedir ayuda y para prestar ayuda. Estar preparados para ser honestos y decir la verdad en amor. Y buscar de todo que aquellos que más lo necesitan no los perdamos, sino que vengan con nosotros, sigan viajando con nosotros hasta que el Señor regrese o nos llame a su presencia, pero todos unidos en la iglesia de Dios. Y qué triste y lamentable cuando esto no sucede. Es por esto que necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de amor. Porque el apóstol sí lo dice bien rotundamente, si no tengo amor nada soy. No importa que hable lenguas humanas o angélicas o que tenga no sé cuántos dones, incluso que haga obras que parecen súper extraordinarias y parecen sacrificiales y parecen increíbles. Puedo hacer todo eso y no tener ningún amor. Y muchos nos falta ese amor. Por eso, tres cosas permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero el camino más excelente, la que va a permanecer por siempre, será el amor. Y así como tú quieres que te traten a ti, trata también tú a los demás. Así que dejemos todo ministerio de condenación y dejemos de escondernos de nuestros hermanos y buscar la restauración y el amor verdadero
de que a través de Cristo Jesús, que Él nos va a enseñar cómo hacerlo. Y Él va a mostrarnos que con humildad, con sinceridad y aplicando la ley de Cristo, es decir, el Evangelio maravilloso de Cristo, todos vamos a salir fortalecidos, bendecidos, restaurados, reanimados, edificados, confortados, fortalecidos. Vamos a salir todos consolados en el Señor para seguir adelante en Él. Vamos a pedirle al Señor ahora que nos ayude y que nos provea de ese corazón que necesitamos, el corazón de Cristo en nosotros. Señor Dios nuestro, demasiadas veces por nuestro orgullo, nuestro egoísmo, por nuestro pecado personal, nos alejamos, juzgamos, condenamos y no somos, Señor, herramientas de restauración, de bendición. Pero si somos hijos tuyos, Señor, si somos discípulos de Cristo, ¿acaso Él no recibió a la prostituta, no recibió al publicano, no se sentó con los pecadores? ¿Acaso Él no restauró a Pedro cuando le negó 3 veces? Tú eres, Señor Jesús, aquel que cumplió la ley perfectamente, la ley que se resume en el amor. Danos de tu amor, Señor Jesucristo, por medio de tu bendito Espíritu Santo. Y si hemos pecado, que busquemos la restauración. Si hay alguien necesitado de restauración, que con humildad restauremos al hermano para cumplir así tu bendita ley y hacer, Señor, que tu presencia, tu gloria, tu poder, tu evangelio puedan verse en medio de este mundo pecaminoso. Ayúdanos a hacerlo en Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigos, por estar este tiempo y, si Dios quiere, mañana también podemos abrir juntos la palabra. Que tengáis un buen día y pidamos al Señor que nos llene de su amor. Hasta pronto.